presidente Gustavo Petro. He llamado al doctor Juan Carlos Esguerra, que fue uno de los constituyentes, de los buenos constituyentes de la época. El doctor Esguerra fue ministro, es un muy reconocido abogado en Colombia. Doctor Esguerra, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, Néstor. Muy buenos días para usted y para todos. Doctor Esguerra, a usted como constituyente de esa Constitución del 91, ¿cómo le parece la idea del presidente Gustavo Petro de convocar a una asamblea constituyente? Me parece muy mala. Me parece muy mala, además, porque no se ha explicado qué se querría con esa asamblea constituyente, es decir, qué se querría cambiar en la Constitución. En principio, si lo que el presidente ha dicho es que está absolutamente insatisfecho con que el Congreso no le haya aprobado las leyes, pensaría uno entonces que lo que aspira a conseguir es que la constituyente traslade el poder legislativo al presidente de la República y que sea él el que hace las leyes, con lo cual desbaratamos 200 años de historia. Doctor Esguerra, esta mañana tal vez alguna pista da el presidente Petro en la entrevista en el periódico El Tiempo, en donde dice que él no quiere reelegirse y que no quiere tramitar las reformas que han fracasado en el Congreso, salud y otras, que no lo quiere tramitar a través de la constituyente. Pero dice que hay una agenda, dice que tiene 6 puntos, que terminan siendo como 9, en fin, una cantidad de cosas. Pero le quiero preguntar de una de las tesis que esboza el presidente Gustavo Petro, y es convocar a una asamblea constituyente a través de cabildos abiertos y a través de asambleas populares y a través de la figura que él llama pueblo, y le adjudica al pueblo el poder omnímodo, el poder absoluto de reformar todo y de cambiar lo que él llama el poder constituido. Poder constituido es él, poder constituido es el Congreso de Colombia, poder constituido es la Corte Constitucional. ¿Usted cree que ese mecanismo es posible? Usted que ayudó a redactar esta Constitución, quisiera preguntarle ¿en qué pensaban ustedes los constituyentes del 91 cuando pensaban en eventuales cambios constitucionales? Pues en lo que quedó establecido en la Constitución, que una de las posibilidades de reforma de la Constitución es ciertamente una Asamblea Nacional Constituyente, pero esa Asamblea Constituyente debe organizarse y convocarse a través de los mecanismos que establece la propia Constitución. Tiene que haber una ley que apruebe la mayoría de los miembros de las dos cámaras. Tiene que el pueblo pronunciarse favorablemente a la idea de la Asamblea Constituyente con por lo menos la tercera parte de los integrantes del censo electoral. Y luego se elegirá la Asamblea, que tiene que elegirse directamente por el voto popular para que entonces pueda funcionar la Asamblea Constituyente. Es decir, el procedimiento para reformar la Constitución a través de una Asamblea Constituyente está arreglado en la Constitución y no puede ser ni el de los cabildos abiertos ni ninguno otro distinto del que establece la propia Constitución. Sí, doctor Esguerra, leyendo entre líneas al presidente pareciera que pretende desatar o que se desate lo que pasó en Colombia cuando se convoca a la Asamblea Constituyente que da luego como fruto la Constitución de 1991. Hay un hecho simbólico que es la famosa séptima papeleta. El pueblo se expresa a través de un mecanismo que no estaba previsto inicialmente, porque además es simbólica esa votación, y a través de esto se llega a un acuerdo para la convocatoria a esa Asamblea Constituyente. Si uno lee entre líneas, pareciera que el presidente sueña con un escenario similar al del 90. ¿Usted cree que hoy están dadas las condiciones similares? ¿El país está en un momento similar al que se vivía en ese momento? Me parece que ciertamente no. En aquel entonces lo que había era una serie de reclamos sobre cambios constitucionales, reclamos en los que coincidían tirios y troyanos, en los que estaba de acuerdo todo el mundo, los liberales, los conservadores, las cosas que se habían venido pidiendo de tiempo atrás mediante reformas que fracasaron sucesivamente en el Congreso de la República o en la Corte Suprema de Justicia, que era entonces la que se encargaba de definir esos temas constitucionales en materia jurídica, de manera que había en el ambiente una especie de, digamos, reclamos sobre ciertos cambios institucionales de fondo, y en eso el país estaba
de acuerdo como lo expresó la séptima papeleta, como una idea que recogieron los estudiantes y los recién egresados de universidades de entonces, y se desató lo que sabemos y a lo que usted se acaba de referir. En este momento, si usted le pregunta a alguien qué le cambiaría a la Constitución, difícilmente habrá dos opiniones iguales, porque cada uno tiene una idea sobre algo que le cambiaría a la Constitución, pero no hay una especie de consenso sobre cosas, sobre reclamos que esté haciendo la gente, sobre necesidades que haya. Por el contrario, lo que hay es la convicción de los colombianos sobre que nos gusta la Constitución, sobre que la parte dogmática de la Constitución, donde están establecidos los principios fundamentales, los derechos fundamentales, los mecanismos para darles protección, son cosas respecto de las cuales no queremos que les toquen un dedo a la Constitución, sí, en absoluto, de manera que yo no veo ese ambiente en absoluto. Sí, doctor Esguerra, una pregunta final. El presidente Petro menciona hoy un episodio ocurrido, tal vez Felipe usted lo recuerda porque usted trabajaba en el gobierno Barco, y dice, a modo de ejemplo, cuando le pregunta a Andrés Mompotes, hoy el director del Tiempo, hace referencia a algo que pasó en el gobierno Barco. No había en ese momento Corte Constitucional, sino sala constitucional de la Corte Suprema. Sí. Y entonces dice, todo depende de la fuerza del poder constituyente que se expresa con votos. Recordemos cómo se dio el proceso en el gobierno Barco con Carlos Pizarro y cómo la Sala Constitucional de la Corte permitió el poder constituyente. ¿Usted recuerda a qué se refiere esta alusión del presidente Petro, doctor Esguerra? Supongo que se refiere al hecho de que la Corte Suprema de Justicia, vistas las circunstancias que se habían dado en aquel entonces, le dio vía libre al decreto 1926, que fue un decreto de estado de sitio mediante el cual se decidió entonces que se iba a convocar la Asamblea Constituyente. Y dijo también la Corte Suprema de Justicia entonces que no se le podían poner talanqueras a una Asamblea Constituyente respecto de qué cosas podía reformar, que si el que iba a hablar era el pueblo a través de una Asamblea Constituyente, no podía limitarse el temario que se iba a tratar. Eso fue lo que resolvió la Corte, es decir, que sí cabía la posibilidad de la convocatoria mediante un decreto de estado de sitio de entonces, y que no podía limitarse el temario para la Asamblea Constituyente. Y eso lo dijo la Corte Suprema de Justicia con una mayoría muy escasa, pero en todo caso con una mayoría. Recogió el sentimiento del país. Pero doctor Esguerra, ¿por qué lo cita Petro como si él pudiera hacer lo mismo saltándose la Corte Constitucional de hoy, o suponiendo que simplemente a través de asambleas populares o de cabildos abiertos él puede convocar a una constituyente? Pues no creo que se pueda saltar la Corte Constitucional, que tiene que opinar de acuerdo con la Constitución respecto de los distintos pasos que se vayan dando. Sobre la ley tiene la posibilidad la Corte Constitucional, sobre la ley digo, que resuelve que se quiere convocar una constituyente. Tiene la posibilidad la Corte Constitucional de decir si esa ley es constitucional o es inconstitucional, respecto luego del procedimiento que se cumpla en las urnas para ver si hubo o no la tercera parte, por lo menos la tercera parte del censo electoral que se hubiera pronunciado favorablemente. Es decir, adelantar un proceso de estos sin contar con la Corte Constitucional sería absolutamente contrario a la Carta, y yo no creo que los colombianos estuviéramos de ninguna manera dispuestos a aceptar un despropósito. Claro, es que el presidente Petro lo menciona a título de alusión como si hubiese ya un antecedente jurídico en Colombia, y como si la situación del año 89, que fue esto, en el proceso de convocatoria de la Constituyente, que duró un par de años, como si la situación de Colombia 89 a 2024 fuera más o menos comparable. Ha sido un gusto saludarlo, doctor Esguerra, le agradezco estos minutos. Muchas gracias a ustedes, muy amables y muy buen día. Gracias, Juan Carlos Esguerra, 6 de la mañana.